Hoy quiero que reaccionemos a este vídeo que se titula El camarero que vivía como multimillonario, nadie sabía su secreto, que es del canal Lucas Larre. Es un canal bastante potente que está creciendo bastante últimamente y me gustan mucho sus vídeos, la verdad, son bastante buenos, así que vamos a ver esto que pinta bastante guay. Año 2013, Melbourne, Australia. Un hombre se dirige aquí. Son las oficinas de uno de los medios de comunicación más importantes de Australia, Herald Sun. El hombre dice de una historia increíble, una primicia que tenían que tomar antes de que él se vaya a contar a la competencia. La historia deja con la boca abierta a los editores. Resulta que el hombre podía hackear los cajeros automáticos del National Australian Bank y sacar toda la plata que quiera cuantas veces quiera. Supuestamente, estos hackeos los venía haciendo desde el año 2011, 2 años atrás. En un principio los editores no le creen, así que el hombre les envía imágenes. Imágenes en las que parece estar viviendo como un absoluto millonario. Viajes, traje de lujo, jets privados, escorts de primer nivel y fiestas privadas en islas paradisíacas. 2 meses después, la historia es publicada en A Current Affair, uno de los principales programas de televisión de Australia. La historia causa un revuelo nacional. El país estaba dividido en dos. Muchos creían su historia, pero era la mayoría los que pensaban que era toda una mentira. Resulta que Down Sanders, el protagonista de la historia, no tenía ninguna especialidad técnica ni computacional como para poder realizar tal hackeo. Y peor aún, seguía con su trabajo de 9 a 5 como camarero. ¿Quién en su sano juicio que roba millones de dólares en un banco y logra pasar completamente desapercibido sigue trabajando? La gente lo acusaba de buscafama, un tipo con una vida normal tratando de llamar la atención. Aunque toda esta polémica estaba a punto de terminar, con una noticia que iba a sacudir el país. Apenas 5 días después de que la historia es publicada en televisión y se haga furor en toda Australia, Down Sanders fue detenido bajo cargos de fraude y robo. Resulta que el hombre ya se había entregado 2 años atrás, pero nadie lo arrestó. En Australia, el eje de la discusión cambió rotundamente. Ahora lo que la gente discutía y nadie podía entender era cómo puede un camarero sin ningún conocimiento de informática hackear y robar millones de dólares del banco más grande del país. ¿Por qué se quiso entregar no en una sino en 2 ocasiones? ¿Por qué hacerlo de forma tan mediática? Y más inquietante aún, ¿por qué durante 2 años nadie hizo nada? Down Sanders Qué era un tipo guapo, de tío. 29 años, común y corriente. Vivía con su novia, una maestra de educación religiosa, en un pueblito a 3 horas al norte de Melbourne, donde trabajaba como un camarero de bar. No era el trabajo más glamoroso del mundo, pero no se quejaba. Nunca había mostrado un interés particular en acumular plata o posesiones. Sus gustos eran más simples: una cerveza, apostar a caballos o algún otro deporte y socializar. Dan trataba de hacer esto día por medio. Que sea un día a semana simplemente no era una excusa válida. Por eso, aquel martes, luego de un largo turno de trabajo, se encontraba, ya saben dónde, en un bar, con amigos, tomando. Ya estaban cerrando y se tenían que dar vueltas para sus casas, que mañana había que volver a trabajar. Así que Dan, ya que estaba medio corto de plata, decidió ir a un cajero automático para retirar algunos billetes. Cuando Dan llegó al cajero automático, ingresó su tarjeta de débito. Ahora, para que la historia tenga sentido, es clave entender lo siguiente. Presten atención porque si no se van a confundir más que yo cuando estaba tratando de entender esto. Dan tenía 2 tarjetas, ambas con el National Australian Bank. Una era una cuenta de ahorro linkada a una tarjeta de débito Visa, en la cual tenía únicamente $3. La otra era una tarjeta de crédito Mastercard, con un límite de $1000 australianos. Dan, como hombre responsable que era, trató de fijarse cuánto balance tenía en su cuenta de ahorro. Estaba casi seguro que solo tenía $3, aunque prefería verificarlo. Pero la máquina le da un mensaje bien claro: balance no disponible. Viendo esto, decidió que lo mejor que podía hacer era transferir $200 de su cuenta de crédito a su cuenta de ahorro. Ingresó su tarjeta de crédito y ejecutó la transacción. Pero una vez ejecutada, le saltó un mensaje que decía transacción cancelada y le escupió su tarjeta. Pero ya sea porque siguió esa voz interna suya o porque estaba 4 pintas de cerveza abajo, decidió intentar sacar los $200 de todas maneras. Volvió a introducir su tarjeta de débito, la que tenía únicamente $3 en su cuenta, y pidió retirar los mismos $200 que minutos antes había intentado transferir de su cuenta de crédito. Esa transacción que supuestamente se había cancelado. La plata salió. A Dan le pareció extremadamente raro. Le había parecido transacción cancelada, pero de alguna manera la plata había llegado a su cuenta de ahorro. Algo no cuadraba. Pero no le dio muchas más vueltas y volvió a hablar con sus amigos con los No va a acabar bien, tío. No va a acabar bien. O sea, un banco que tiene todos los registros de los movimientos, de lo que entra y lo que sale. O sea, vamos a ver cómo sigue, pero... ¡Fua! $200 en la mano. Dan no lo sabía en ese momento, pero la razón por la que este error estaba funcionando era porque estaba haciendo transferencias entre las 12 y las 3 de la mañana, horario en el que los cajeros automáticos de Australia National Bank de cierta manera se desconectaban. Por ende, cuando intentaba transferir dinero de su tarjeta de crédito a su cuenta de ahorro, la máquina no era capaz de registrar la transacción de manera correcta. Bueno, volviendo a la historia, aproximadamente 1 hora más tarde salieron del bar, a eso de la 1 de la mañana. Dan volvió caminando a su casa y pasó de nuevo por el mismo cajero automático. Durante todo este tiempo estuvo pensando lo raro que fue todo. No terminaba de entenderlo. Su voz interna le decía que se acerque y pruebe, que había algo ahí, una oportunidad que había descubierto. Así que decidió que ya que estaba ahí, podía volver a probar y jugar un poco. Primero se transfirió desde su cuenta de crédito otros $200 y la plata salió. Luego $500, después 600. Los billetes salían sin ningún tipo de restricción. Dan no lo podía creer. El dinero parecía salir de la nada. Parecía un truco de magia. A lo Jesús estaba convirtiendo el agua en vino. Y ahí es cuando entró razón. Sin saber nada de informática o tecnología, había podido hackear el Banco Nacional Australiano. Podía crear plata de la nada y de manera infinita. Aunque ya era 1:30 de la mañana. Tenía sueño. Así que se volvió a su casa. Feliz, contento y con la billetera casi sin poder cerrarse de lo llena que estaba. Adentro había $2000. Al otro día se despertó y no le dio mucha importancia al asunto. Actuó como si fuera cualquier otro día. Se cambió de ropa, se preparó un café con tostadas y se preparó para irse a trabajar. Aunque Tú imagínate que te pasa esto, ¿eh? Es jodido. Como yo sé que nada en la vida es gratis y al final todo se acaba pagando y además el banco va a tener registro de mis movimientos, avisaría al banco o no lo volvería a hacer. Pero no se me ocurriría en la vida aprovecharme de esto. es ridículo, pensó que todo había sido un sueño. Pero claro, ya cuando estaba por el trabajo, agarra su billetera y se da cuenta que está llenísima de billetes. No tenía que trabajar nunca más en su vida. Se podía dedicar full time a estar de bar en bar con amigos, invitar tragos a la gente y apostar a cualquiera sea el deporte. Su nueva vida estaba recién comenzando. Adelante cómo iban a funcionar las cosas a partir de ahora. Por la noche, como ya era costumbre, volvió a hablar con los amigos. Y esta vez, ahogado en su euforia y felicidad, sabiendo que la plata no era más un problema, le invitó a toda la gente a una ronda de tragos. Y así fueron sus primeras semanas. Dejó su trabajo como camarero y se dedicó full time a comprarse todas las cosas materiales que siempre quiso tener. Se pasaba el día entero de tienda de lujo en tienda de lujo, siempre como digno de cualquier mafioso, con un fajo gordo de billetes en el bolsillo del jean. Un día en su vida empezaba con él literalmente mirándose al espejo y preguntándose: ¿qué tengo ganas de hacer hoy? Ser capaz de retirar miles de dólares de la nada y en segundos era demasiado adictivo. Posteriormente diría: me sentía como un cavernícola descubriendo el fuego. Se empezó a transformar en una especie de Robin Hood, aunque yo lo definiría mejor como el padrino. Cuando un familiar o amigo quería o necesitaba cualquier cosa, solo bastaba hablar con Dan para que él se ocupe y te lo consiga. Como él dijo, estaba abierto a todo. La gente me contaba sus sueños y yo se los cumplía. Les pagaba la universidad o la deuda estudiantil a los amigos, dejaba que ellos vayan al shopping y puedan elegir sin ningún tipo de restricción que se querían comprar, no había límites ni de precios ni de cantidad, y empezaban también a organizar viajes a otros lados, provincia de Australia o si no algún lugar hasta de Europa. Y básicamente eso es lo que se dedicaba a hacer que él y sus cercanos puedan tener las cosas que siempre quisieron y nunca pudieron. Cuando De verdad, la suerte la tenían los amigos, tío. Porque los amigos eran los que conseguían el dinero y no tenían que responder ante nadie. El que lo robaba era el otro. por la procedencia de la plata, decía lo que mucha gente que no quiere decir de dónde sale la plata dice. Decía que la ganaba con inversiones, con criptomonedas o con inversiones inmobiliarias. La realidad era muchísimo más simple, aunque también tenía sus propios riesgos. Y meter plata de la nada también tiene sus complicaciones. Resulta que 24 horas después de que hacía una transacción, el banco detectaba que esa transferencia nunca debería haber ocurrido y la revertía, dejando la cuenta en rojo.
Así que Dan desarrolló una técnica genial, pero a la vez autodestructiva. La idea O sea, que tenía deuda, ¿no? Básicamente. está siempre un día adelantado al banco. Todas las noches doblaría la cantidad de dinero retirado. De esa manera cubriría la deuda del día anterior y disfrutaría la otra mitad de la plata. Por ejemplo, supongamos que un juez por la noche retiraba $10.000 y lo gastaba en cualquier cosa que se imaginen. Al otro día, viernes, los del banco se daban cuenta de su error e intentaban sacarle esos $10.000. Pero claro, la cuenta ya estaba en cero, ya se los había gastado, así que le cargaban una deuda de 10.000. Ahora lo único que tenía que hacer Dan era esperar a que se haga de noche, ir al cajero y retirar $20.000, 10.000 para cubrir la deuda y los otros 10 para gastarlos. Pero claro, como se podrán imaginar, esto era una bola de nieve. Cada día que pasaba, la deuda se hacía más y más grande, aunque en la Esto es un poco lo que hace el gobierno español, ¿no? Con los fondos europeos, ¿no? Pide un fondito europeo y ya está, el dinero se multiplica. Aumenta la deuda, pero bueno, te queda igual. Es muy fuerte, tío. Es muy fuerte que se pueda explicar cómo gestiona el dinero el gobierno de España a través de un estafador que acabó arruinado. Es fuerte, tío. realidad, a nuestro protagonista esto no le importaba. En la semana comía con su novia y amigos en los mejores restaurantes de la zona. Cuando llegaba el fin de semana era turno de las fiestas, jets privados y las escorts más caras disponibles. En una de sus noches más locas se gastó aproximadamente $100.000 en un jet privado con 20 asientos y lo llevó con amigos, bastantes escorts del primer nivel y literalmente randoms que solo estuvieron en el momento y lugar adecuado. El avión voló 3 horas. Obviamente no se pueden decir las cosas que pasan ahí adentro. Solo puedo decir, están en camino a una isla paradisíaca. Bali. Una vez allí alquilaron un resort entero, incluyendo esas típicas casitas de madera sobre el agua, y se pasaron el fin de semana completo de fiesta. De vuelta en Australia, ya sabía ganado la fama de ser el tipo mega millonario que hacía las mejores fiestas de toda la zona. Estaba viviendo el sueño de su vida. Siempre había sido un chico más, nunca destacó, y ahora por primera vez era el centro de atención. Se da cuenta cómo la gente lo trataba distinto a cuando era un simple camarero, y eso le gustaba. Su residencia en Yara Qué patético, tío. La verdad, acaba así tener, digamos, la puerta de tener dinero infinito, que no tiene dinero infinito, o sea, de estar multiplicando la deuda, lo único que está haciendo, y gastártelo en regalarlo a la gente. O en gilipolleces como un jet privado. Es increíble, ¿eh? Dios da pan a quien no tiene dientes. Bali se hizo famosa. Allí, en aquella mansión, se organizaban pool parties todos los fines de semana al mayor estilo americano. Incluso, en ocasiones, alquilaba un minibús y empezaba a levantar a mochileros que hacían dedo por la calle o que estaban en hostels y no tenían mucho dinero. A todos los llevaste a esa mansión. La casa invitaba. Todo esto que estuve contando fue solo en 4 meses y medio. Aproximadamente gastó $1.600.000. Su vida había cambiado 180 grados. En la superficie parecía perfecta, pero su vida actual estaba llena de excesos, descontrol, paranoia y culpa. Claro. Dan había estado haciendo lo correcto durante la mayoría de su vida, y ahora que estaba haciendo las cosas mal, su cuerpo empezó a enloquecer. Empezó a tener ataques de pánico. La culpa era cada vez peor. Una parte de él quería que ya termine todo esto. Del banco a veces lo llamaban para preguntarle, ¿fuiste a tal lugar o compraste tal cosa y tal cosa en esta tienda? Le decían que era simplemente para chequear de que fuera él. Y tiene lógica, o sea, era una persona que estaba gastando miles y miles y miles de dólares. Querían que asegurarse que no sea una tarjeta que esté robada. Él sentía toda esta situación. Pero el banco, ¿qué le pasaba, tío? ¿No se daba cuenta de esto o qué? O sea, veía el número rojo aumentar y lo único que llamaban es, oye, ¿has sido tú el que ha pedido esta deuda? El banco no se pregunta nada, ni le advierten de, oye, que esto lo vas a tener que devolver. No me queda muy claro. Muy bizarra. Pensaba que lo estaban investigando o hasta siguiéndolo. Vivía con el miedo constante a ser capturado. La paranoia lo estaba destruyendo. Se despertaba totalmente transpirado. Tenía pesadillas en las que un equipo de SWAT venía al hotel donde se estaba hospedando, tumbaba la puerta y se lo llevaba detenido como si fuese un narcotraficante. Estaba llegando a un punto límite. En el fondo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, estaba robando y no lo quería hacer más. Pero claro, la duda que tenía era estratosférica. Miles y miles de dólares. Desesperado. Encima, este tío ha dicho que era pareja de una profesora de religión, ¿no? O algo así. Qué fasto, tío. Es muy fuerte, ¿eh? Y por este tipo de cosas es que yo no haría estas cosas. O sea, es que al final uno no puede vivir tranquilo haciendo cosas incorrectas, sobre todo cuando te tienen controlado, realmente estás fichado. Lo que pasa es que el banco ahora mismo dirán, este tío es tonto, no sé qué estamos, no sabemos qué está haciendo. Pero bueno, que a la larga va a tener que pagar. Desesperado por recuperar todo, incluso en un momento pensó en jugárselo todo a un color en la ruleta. Era como una última apuesta para poder saldar su deuda y cerrar este capítulo que se estaba convirtiendo en una pesadilla. Finalmente se armó de valor y únicamente 4 meses y medio después de haber encontrado el hackeo, se comunicó con el banco para entregarse. Marcó el número, llamó y una vez se confesó, del otro lado de la línea se limitaron a decirle, ahora está en manos de la policía y nosotros no podemos hablar con usted. La policía le llamará, pero se ha metido en un lío muy gordo. Dan estaba Hostia. afrontando la realidad. Sabía lo que se le venía, se había entregado y su vida iba a cambiar por siempre a partir de ahora. Se estaba proyectando en la cárcel, estaba demasiado asustado. Siempre había hecho las cosas bien, en su vida pensó que iba a pisar una cárcel. Yo creo que entregarse en verdad es lo correcto, tío. Porque si te entregas, igual dicen, buah, este tío es gilipollas. Y igual, evidentemente, te van a poner una pena, una sanción. Y encima va a ser una sanción grande. Pero creo que de algún modo todavía tienes margen para escapar de esa situación más o menos bien. Vas a acabar muy mal, eso seguro. Pero lo que es seguro es que no vas a acabar como un criminal internacional, vas a estar perseguido, en fin. Que creo que llegas a este punto, la mejor decisión que tomó era esa. Aunque, bueno, un poco tonto por hacer eso desde el principio pensando que no iba a tener consecuencias. Pero media hora pasó, luego una hora, después 2 y 3 y nadie venía. Un día, una semana, un mes. Nunca apareció nadie para esposarlo. Y así fue durante 2 años completos. Durante todo ese tiempo dejó de sacar dinero del cajero, volvió a su trabajo normal y trató de seguir su vida como si nunca hubiese pasado. Pero todavía tenía el tema clavado en la cabeza y no podía seguir adelante con su vida. O sea, ¿quién se roba más de $1.500.000 de un banco, se entrega y no le hacen nada? ¿Iban a aparecer algún día en su casa? ¿Cuándo? Empezó a frecuentar a un psiquiatra para poder aliviar esta ansiedad y culpa que le carcomía la cabeza, y luego de varias sesiones juntos, ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor que podía hacer para limpiar su conciencia era entregarse otra vez, esta vez de una manera más mediática. Se dirigió aquí, las oficinas centrales de uno de los medios de comunicación más grandes de Australia, Herald Sun, a contar su historia. Unos meses más tarde, su historia figura en A Current Affair, uno de los programas de televisión australianos más populares. Recién ahí, un poco más de 2 años después de los hechos, fue detenido. Se inició la investigación y el juicio. Finalmente, debido en parte a haberse entregado no en una, sino en 2 ocasiones, Dan Saunders solo fue condenado a 1 año de prisión. Según lo que confesó su abogado, el banco Bueno, escúchame, está bastante bien, ¿eh? Ha salido bastante bien parado. Y 1 año de prisión, lo mismo no tuvo ni que cumplir la condena. Le pondrían a lo mejor los antecedentes penales y se queda libre. Aquí, por lo menos en España, si tu pena de cárcel es menor a 2 años, no tienes que hacer cárcel. Simplemente tienes antecedentes penales y cuando caduquen esos antecedentes penales, pues ya eres un ciudadano normal más. O sea que
eh, bastante bien, digo yo. no había denunciado a Dan a la policía en un intento de tapar su fallo de seguridad. Luego de cumplir su condena de un año, volvió a trabajar como una persona. Según lo que confesó su abogado, el banco no había denunciado a Dan a la policía en un intento de tapar su fallo de seguridad. Luego de cumplir su condena Ah, claro. Es que, claro, si confiesan un error informático de ese calibre, tú imagínate lo que puede pasar a nivel de inversiones, ¿eh? Es que el banco se hunde. Claro, el banco lo que prefirió fue decir, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a regalarle a este tío el 1,5 millón que se ha llevado. No vamos a denunciar absolutamente nada, ni le vamos a reclamar nada a nadie. Vamos a callarnos la boca y vamos a hacer como que aquí no ha pasado nada, porque es que de esto se enteran los inversores y la cagamos, ¿eh? La cagamos en gordo, que nos quedamos sin empresa. de un año, volvió a trabajar como una persona normal, un camarero más en un simple bar, en el mismo pueblito de Buenalata. Los millones gastados y los fines de semana vividos como si fuese un millonario excéntrico quedaron en el pasado, únicamente como anécdotas con los amigos. Como Adam Sanders dijo, viví lo que muy poca gente pudo, una especie de free trial de 7 días en ser asquerosamente millonario. Ahora mi pregunta es, si tuvieran la oportunidad de vivir lo que Dan vivió, ¿la tomarían? No, ni de coña, seguramente no, vamos, además conociéndome, y porque vamos a ver que no es inteligente, que es que al final saben todos tus movimientos. También te digo, las inversiones que hizo fueron basura, gastarte 1,5 millones en prostitutas, en aviones y vida de lujo, en comida cara, bro. O sea, ¿para qué? Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Gástatelo en algo más inteligente. Invierte en el SP500 a largo plazo. Bueno, nada, muy buen vídeo, Lucas Larre, la verdad. Me ha gustado muchísimo y lo has narrado súper bien, está súper bien editado. Me parece una pasada este canal. Tiene muy buenos vídeos y lo recomiendo bastante. Así que nada, espero que os haya molado mucho el vídeo. Ya sabéis, like, suscríbete y nos vemos en el próximo.